Bueno, entonces abramos nuestras Biblias, 1 Timoteo capítulo 3. Recuerda, estamos viendo esta carta de que se llama Militando en la milicia, o Militando en la fe. El apóstol Pablo le está diciendo al joven Timoteo: Timoteo, estás militando en la fe. Y cuando vamos a la milicia es una batalla, es una guerra, es una lucha que tenemos. Y escuche, usted y yo estamos aquí en el mundo teniendo luchas constantemente. Es más, ¿se acuerdan que hace unas semanas dije que poner ¿cómo se llama? Encender esa cortadora de pasto, ahí vive el diablo? Hoy me encontré al diablo en mi computadora. No podía hacer unas copias que quería hacer, y bueno, también ahí el Señor, ¿qué pasa aquí? Tenemos una lucha constantemente. Ahora, nosotros muchas veces identificamos nuestras luchas con las personas, y la Biblia nos dice que las personas no son nuestros enemigos, que nuestro enemigo son espíritus, huestes, dice la palabra de Dios, huestes celestiales de maldad en las regiones celestes. Y hoy vamos a ver un tema muy interesante que se llama motivando a los pastores. El apóstol Pablo está hablándole a Timoteo, le está diciendo: Timoteo, estas cosas debes hacer para que la iglesia, para que tu ministerio, para que la doctrina sea una doctrina correcta, para que la iglesia tenga credibilidad, para que la iglesia sea una iglesia sana. Estas cosas son las que tienes que hacer. Y una de las cosas que vimos la semana pasada, bueno, fue que tenía que tratar a todos con respeto, tenía que tener un sistema para poder ayudar al necesitado, porque Dios se interesa por aquellas personas que están pasando por quebrantamiento. Dios se interesa por ustedes. Si esta mañana usted está quebrantado, si esta mañana usted está pasando por una situación difícil, déjeme decirle, recuerde, Dios es misericordioso y tiene compasión y se interesa por cada uno de nosotros. Cuenta la historia de que allí en los bosques de Sherwood, ¿se acuerdan? El Sherwood Forest. Todos sabemos la historia de Sherwood Forest porque ahí vivía ¿quién? Robin Hood. Y usted sabe que Robin Hood lo que hacía era robarle a los ricos para darle a los pobres. Entonces dice que la leyenda que iba un hombre rico, ¿verdad?, caminando por el bosque de Sherwood, y de pronto se aparece Robin Hood y le dice: soy Robin Hood, enemigo de los ricos y amigo de los pobres, deme todo lo que traiga. Entonces el rico sacó todo lo que traía y se lo dio a Robin Hood. Y se fue el pobre rico. Ahora el rico se fue pobre. Y después, al otro día, otra vez pasa un rico por ahí y se aparece Robin Hood y le dice: hola, soy Robin Hood, enemigo de los ricos y amigo de los pobres, deme todo lo que traiga. Y el pobre rico sacó todo lo que traía, se lo dio a Robin Hood y se fue. Y al otro día pasa un señor, iba pasando por ahí por el bosque de Sherwood, se aparece Robin Hood y le dice: soy Robin Hood, enemigo de los ricos y amigo de los pobres, deme todo lo que traiga. Y el hombre dijo: pero pues yo soy pobre. Ah, ¿usted es pobre? Sí. Entonces le da las bolsas que le había quitado a los ricos, y el pobre se puso a gritar: soy rico, soy Robin Hood, enemigo de los pobres. Así es que, pobre Robin Hood. Ahora, esta historia es muy curiosa porque nos revela algo destructivo que hay en nuestro propio corazón. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama envidia y se llama inseguridad. Nos cuesta mucho trabajo aceptar que una persona le vaya mejor que a mí, que tenga más que yo. Y a veces somos como Robin Hood, le ayudamos a una persona para que vaya adelante, ¿verdad? Y una vez que salió adelante me enojo porque ¿por qué ella está saliendo adelante y yo no? Y así es, desgraciadamente, así es nuestro corazón. Y en el Antiguo Testamento la Biblia nos enseña una vez que, ¿se acuerdan que Moisés no podía con toda la carga que tenía con el pueblo de Israel y se sentaba desde la mañana hasta en la tarde juzgando todos los casos? Y llegó un momento en que Dios le dijo: Moisés, es demasiada la carga para ti, no puedes. Junta 70 ancianos donde yo derrame de tu espíritu, lo voy a derramar en ellos para que te ayuden con la carga que tienes en el pueblo. Entonces Moisés juntó a 70 ancianos y de pronto el Espíritu del Señor vino y estos ancianos comenzaron a profetizar, excepto 2 que estaban fuera del campamento, no estaban juntamente con los otros 68. Y cuando escucharon a estos 2 que estaban profetizando, es decir, que estaban hablando la palabra de Dios fuera del lugar donde estaban los otros 68, vinieron corriendo y le dijeron a Moisés: Moisés, allá Eldad y Medad están, creo que así se llamaban, Eldad y Medad están allá afuera profetizando. Y Josué, que estaba ahí con Moisés, que se acuerdan que Josué era finalmente fue el sucesor de Moisés, pero el ayudante de Moisés, el que estaba siempre delante de la presencia de Dios y siempre ayudando a Moisés. Y Josué le dice: ¿quieres que vaya y los calle? Y Moisés voltea y le dice: ¿tienes tú celos de mí?
Ojalá que no nada más esos dos profetizadores, sino que todos los demás. Y eso nos revela esa actitud que hay en nuestro corazón. Y dicen los expertos que hay un mal que está sucediendo en nuestra cultura y en nuestra sociedad. Y este mal es la falta de verdaderos líderes. Cuando nosotros pensamos en líderes, generalmente pensamos en líderes políticos, ¿verdad? Ahorita que estamos en plenas elecciones, pensamos en líderes políticos y yo ya sé lo que me va a decir usted, y yo lo pienso igual. De todos los que están ahorita no se hace uno. ¿No es verdad? O sea, dices, ¿quién? O sea, es muy difícil que puedas decir, esta persona es realmente la persona capaz. ¿Por qué? Porque hay una crisis de liderazgo. Pero déjeme decirle que el problema está más cerca de lo que nosotros pensamos. Nosotros lo vemos en la política, lo vemos en los negocios, lo vemos en los deportes, sobre todo los fans de Barcelona. Esta semana se llevaron un pobres de ellos, ¿verdad? O sea, hay falta de liderazgo. Pero el problema es mucho más cerca de lo que nosotros pensamos. ¿Sabe dónde comienza la falta de liderazgo? Lo hemos visto. La palabra de Dios lo dice, 1 Timoteo capítulo 2, en el hogar. Desgraciadamente en nuestros hogares no hay líderes. Y gracias a Dios que el Señor nos está hablando en esta mañana y nos ha hablado a través de esta serie de estudios para recordarnos que Dios quiere que nosotros seamos líderes en nuestros hogares, que tomamos ese liderazgo espiritual en nuestros hogares, porque los hogares ya no son, los líderes en los hogares no son los padres. ¿Sabe quién son los líderes en el hogar? Los hijos, y los padres hacen lo que los hijos les piden. Los niños ya no respetan a sus padres. Es un problema. Los jóvenes no tienen un modelo a seguir en sus padres, entonces copian los modelos de sus compañeros en la escuela o de los artistas de moda o de todas estas cosas. ¿Por qué? Porque hay una falta de liderazgo en el hogar. Así es que la falta de líderes en el hogar se transfiere después a todas las áreas de la vida, los negocios, la escuela, el gobierno, y déjeme decirle también dónde. También en la iglesia. Ahora, para mucha gente, ahora nos está diciendo, bueno, lo que pasa es que la iglesia ya es irrelevante. O sea, ¿a quién en el siglo XXI va la iglesia? ¿Qué tiene la iglesia para ofrecernos? Y desgraciadamente, esta crisis de liderazgo y esta idea de que la iglesia es irrelevante en nuestros días ha traído dos grandes problemas. El primero, dicen los expertos, leí un artículo que se llama Realidades, y ese artículo dice que estas dos cosas están pasando. Hay dos razones por las que la gente dice que la iglesia es irrelevante. Primero, las iglesias no enseñan doctrina. Las iglesias se han olvidado de enseñar lo que la palabra de Dios dice, y para ganar a las personas que no vienen a la iglesia, ¿verdad? Lo que hace la iglesia es adaptar programas, adaptar cosas para ganar a las personas, pero no enseñan la palabra de Dios. Y en segundo lugar, no solamente eso, dicen, lo que sucede es que la iglesia, lo único que ha sucedido con la iglesia últimamente es que se ha llegado a convertir en un club social, es donde las personas van a conectarse para sus negocios y para hacer otras cosas. Entonces, estos dos problemas que tiene la palabra, o que dicen algunos, los expertos, que tiene la iglesia, que es la falta de enseñanza de la palabra de Dios y un club social, esto es precisamente lo que está hablando Pablo a Timoteo. ¿Se acuerdan? En el capítulo 1, verso 3, estas cosas, por esta razón te dejé en Éfeso, para que mandes a algunos que no enseñen qué diferente doctrina, es decir, la iglesia tiene que enseñar la palabra de Dios. Y en el capítulo 3, verso 14 y 15 dice, estas cosas te escribo para que si tardo, sepas cómo comportarte en la casa de Dios, que es la iglesia. Entonces no solamente le habla de la doctrina, sino le dice cómo debe ser la iglesia. Así es que el apóstol Pablo está instruyendo a Timoteo acerca de cómo deben de ser las relaciones, la conducta, la convivencia en la iglesia. Y ahora imagínense lo que va a hacer ahora. Ya habló acerca de los ancianos, los de edad, ya habló acerca de las viudas, cómo deben ser ayudadas, ya habló de todos estos temas, y ahora va a entrar en un tema bien delicado. Y va a hablar acerca de los pastores y los líderes. Vamos a ver qué le dice Pablo a Timoteo
que debe de hacer con los pastores y con los líderes de la iglesia. ¿Se acuerda que en el capítulo 3 ya le dio los requisitos para los líderes? Y ahora le dice cómo debe tratar a los líderes o a los pastores en la iglesia. Entonces, vamos a leer primera de Timoteo, capítulo 5. Voy a empezar en el verso 17 y dice la palabra de Dios así: los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra un anciano no admitas acusación, sino con 2 o 3 testigos. A los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Y ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que ellos vengan a juicio, mas otros se les descubren después. Asimismo, se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Vamos a orar. Querido Dios, en esta mañana queremos pedir tu dirección en la exposición de tu palabra. Te pedimos, Padre, que tú hables a nuestros corazones y que nos enseñes. Queremos abrir nuestros oídos, queremos abrir nuestro corazón. Y Señor, gracias porque tú eres un Dios que se preocupa por nosotros y que nos amas. Oramos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Entonces aquí Pablo le dice estas cosas a Timoteo. Timoteo, en la iglesia hay líderes espirituales, en la iglesia hay pastores, y te voy a decir, Timoteo, lo que debes de hacer. A los pastores o a los líderes o a los ancianos que gobiernen bien, los vas a tener como dignos de doble honor. Ahora escuche, esta frase es bien interesante. ¿Qué es eso de que los vamos a tener dignos de doble honor? Es decir, lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es: Timoteo, quiero que hagas una cosa con los ancianos y con los pastores y con los líderes espirituales de la iglesia. Anímalos. Anima a los pastores, anima a los líderes espirituales en la iglesia. Déjeme preguntarle esta mañana: ¿es usted una persona que anima a los demás o es de las personas que desaniman a los demás con sus reacciones y actitudes? Qué interesante, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Robin Hood? Te quiero animar, pero después te desanimo. Entonces tenemos esa tendencia, y yo reconozco, yo tengo esa tendencia, y mi esposa me lo dice: tú dices tres palabras positivas y luego con una negativa quitas todos los 3 que dijiste positivas, y ahora tienes que volver a empezar. Y sí, a veces tengo que decir: ¿por qué dije eso? ¿Qué me está pasando? Y muchas veces nosotros somos así. En lugar de continuar con las palabras positivas, con las palabras de aprecio, con las palabras que dan ánimo, de repente metemos ahí una palabrita para que no se le suman los humos, y entonces eso causa un problema terrible. Entonces nos convertimos en personas que hablamos doble, y que porque por un lado queremos animar, pero por otro lado aventamos ese dardo envenenado, y lo único que hacemos es que nos cae a nosotros mismos. Llega su hijo y le dice: papá, mamá, obtuve una C en la escuela. Sí, pero pudo haber sido una A. ¿Cómo se siente ese niño? Se esforzó y llegó y dijo: papá, tengo una C. Sí, pero pudo haber sido una. En ese momento todo el ánimo del niño cae al piso, porque todo su esfuerzo no fue recompensado, ni reconocido, ni mucho menos. Ahora, claro, todos nosotros queremos que nuestros hijos saquen puras A's en la escuela, ¿verdad? Pero cuando se esté esforzando y ves el esfuerzo y saca una C, lo que debes de hacer es decirle: bien, mijito, qué bueno que sacaste una C, vas progresando, ahora vamos a continuar para seguir a una B y a una A, porque finalmente vas a hacer, ahí se va a sentir animado y comprendido, y se va a sentir que usted lo está apoyando. Pero ¿sabe qué? Lo mismo sucede en nuestras relaciones con las personas adultas, ¿verdad? Tenemos problemas en el matrimonio, claro, nosotros aquí en la iglesia nadie tiene problemas en su matrimonio, todos estamos perfectamente, pero digo por aquellos que llegan a tener. Me han platicado. Las esposas, ahí va. Perdóname, mi amor, por lo que voy a decir.
A veces nuestras esposas nos dicen, ¿sabes qué? A mí me gustaría que esto y esto y esto. Entonces, después de una discusión dices, ok, voy a intentar, voy a tratar, voy a mejorar. Y te esfuerzas para mejorar y ya vas llegando y de repente, en lugar de decirte, oye, qué bien, veo tu cambio, estoy apreciando lo que estás haciendo para cambiar. De repente te agarran y no has llegado, te suben el estándar. Entonces, en lugar de animarte a llegar al estándar, cuando ya vas a llegar te lo suben. Y en ese momento tú te sientes desanimado. ¿Para qué sigo? O sea, si nunca llego, nunca voy, aunque quiera yo llegar, cuando estoy cerca me lo subes otra vez y nunca, y nada más es para que no estés contenta conmigo, es lo que a veces viene por ahí por la mente, ¿verdad? Lo único que quieres es nunca estar contenta conmigo. Y así somos muchas veces nosotros. Nunca parece ser que tenemos palabras de aprecio, ni apreciamos, ni queremos reconocer a otras personas. Ahora escuche, la vida y la muerte están en poder de la lengua. Lo que tú digas a las demás personas, ¿los vas a destruir o los vas a animar? Es que esta mañana yo te animo, así como Pablo le dijo a Timoteo, anima a los pastores. Te animo a que seamos personas que motivamos a los demás. ¿Qué le parece si nos convertimos intencionalmente en personas que motivamos a los demás? Conviértase en un motivador de personas y vamos a ver cómo nos va cuando seamos motivadores de personas. Pablo entonces dice, a los ancianos que gobiernen bien, los vas a motivar de la siguiente manera: que sean tenidos por dignos de doble honor. Ahora, esta palabra de los ancianos obviamente ya no se refiere a los ancianos de edad como en unos versículos anteriores, sino por el contexto sabemos que son los líderes de la iglesia, los pastores de la iglesia. Ahora, escuche, aquí dice los pastores que gobiernen bien. Ahora, el pastor no es un jefe, el pastor es un líder. Y hay una gran diferencia entre un jefe y un líder. El pastor no es un arriero. ¿Cómo es un arriero? Es el que va atrás del ganado, ¿verdad? Dando varazos a todo el mundo para que camine el ganado. El pastor va enfrente de las ovejas y las ovejas siguen al pastor. Un pastor que gobierna bien no es un jefe, no es tampoco un arriero, no es un autoritario, no es una persona que gobierna sobre todos autoritariamente. Es un líder. ¿Cómo podemos y cómo dice Pablo a Timoteo que debe animar a sus líderes? Dice, bueno, muéstrale respeto, confía en ellos, pero además tómalo como digno de doble honor. Ahora, los pastores son dignos de doble honor. Entonces, además del respeto, además de que debemos dar a nuestros líderes espirituales y a nuestros pastores, Pablo dice que debemos darle doble honor. ¿Qué quiere decir eso? Ahí les va. Remuneración económica. ¿What? ¿Qué hace un pastor hablando que le deben pagar más? No, yo no estoy diciendo que me deben pagar más, ni mucho menos. La Biblia dice que los pastores son dignos, y somos dignos, porque soy pastor, digo eso, de doble honor. ¿Cómo sé que está hablando aquí de remuneración económica? Porque el siguiente versículo dice, no pondrás bozal al buey que trilla. Ahora, no se está refiriendo a los pastores, ¿verdad? Es simplemente una ilustración. No pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Una vez me dijeron, una persona vino y me dijo, ¿sabes qué? Yo creo que, y se vale decir estas cosas, ¿no? Yo no soy intocable ni mucho menos, y lo voy a hablar un poquito más adelante. Pero una vez una persona me dijo que ella pensaba que los pastores, y que yo específicamente, ganaba mucho para lo que hacía. Y dije, bueno, la verdad es que a veces yo también pienso que gano mucho para lo que hago, pero gano muy poco para lo que sufro. ¿Por qué? Porque sí, a lo mejor preparan un sermón, pues cualquiera prepara un sermón, preparar una clase, cualquiera prepara una clase, pero cuando hay problemas emocionales, cuando hay problemas en el matrimonio, cuando hay problemas de enfermedad, cuando hay que ir a la mitad de la noche al hospital, cuando hay que hacer aquello, cuando hay que sufrir con la persona, llorar con la persona, ¿a quién llaman? ¿Verdad? Y entonces yo a veces no tengo horario. Y no me estoy quejando, ni mucho menos. Simplemente que a veces no solamente vemos algunas características, no vemos la imagen completa. ¿Qué hace un pastor para recibir compensación económica? Bueno,
dice aquí a los ancianos que gobiernen bien. Primero, tiene que cuidar y tiene que proteger y dar atención. Por ejemplo, Hebreos capítulo 13 dice que que los pastores velan por sus almas, que en primera de Pedro dice que deben de cuidar del rebaño, no por fuerza, sino con voluntad propia. Un pastor debe guiar con su conducta. Va a ser un buen pastor cuando guíe con su conducta. Es su carácter. Usted va a ver un pastor y va a entender y lo va a ver y puede juzgar y puede decir, tiene un carácter que me motiva a seguirlo. Es un pastor que guía en pluralidad, no es un autoritario. Aquí se hacen lo que mis chicharrones truenan, es decir, solamente lo que yo digo se hace y nadie tiene ninguna opinión. La palabra de Dios dice, no, tiene que ser en pluralidad. Y cuando nosotros vemos aquí la palabra de Dios, vamos a encontrar que siempre Pablo le dice, y se refiere a ancianos, o el mismo apóstol Pablo cuando escribe dice, Pablo y Timoteo y Silvano estamos escribiendo a los ancianos, siempre en pluralidad, siempre hay una pluralidad. ¿Por qué? Porque el peligro es que una persona se siente autoritario y que sienta que él es el único que manda, y la palabra de Dios dice, no. También guía en palabra, porque dice aquí, sobre todo los que enseñan y predican, como dice ese verso en el donde está, son los que trabajan en predicar y enseñar. Entonces, un buen pastor es ese que es digno de doble honor por estas características: guía en su conducto, guía en pluralidad, guía en palabra. Y después dice otra cosa: debes cuidar a tus pastores o debes animar a tus pastores. ¿Cómo los vas a animar? No admitas acusación en contra de tus pastores. Ahora, es fácil que una persona se moleste con el pastor, y sobre todo si dijo algo que no le gustó, y generalmente cuando hablamos y predicamos de repente sale algo que no me gusta, ¿verdad? Y digo, yo se los he dicho, a mí muchas veces el Señor me pisa los callos y no me gusta que me pise los callos, pero digo, si el Señor quiere transformar mi vida, tengo que aceptar lo que Él me está diciendo. Y entonces, estas personas que a veces no les gustan lo que el pastor dice, causan intrigas en la iglesia y comienzan con los chismes en la iglesia. Y simplemente esto es la naturaleza humana. O sea, las intrigas y los chismes en las iglesias, y no nada más en las iglesias, en cualquier lugar, es la naturaleza humana. ¿Por qué cree que existe sal y pimienta? Digo, ¿por qué existe ventaneando? ¿Por qué existe échate para acá? Todos me la sé, ¿verdad? ¿Qué está viendo el pastor, no? Me puse a investigar para poder decir algo. Pero a nosotros nos gusta todas estas cosas de los chismes y todas estas cosas. Pero escuche, la palabra de Dios es bien clara. O sea, Dios te quiere proteger y Dios me quiere proteger a mí, a cada uno de nosotros. Y una de las cosas que nos dice es 7 cosas aborrece Jehová. 6 cosas aborrece Jehová y 7 abomina su alma. Y la primera de ellas es los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre, el corazón que piensa maldad, ya no me acuerdo, de continuo el mal. Y después dice el que da falso testimonio, y también dice el que levanta intriga entre los hermanos. Wow. O sea, tenemos que tener mucho cuidado de cómo usamos nuestra lengua. Les voy a hacer un reto a todos nosotros. Hable bien de toda la gente esta semana. ¿Qué va a pasar si esta semana, en lugar de fíjate que fulanita, sutanito y perenganito, hable bien de todos? Piense, dije, voy a hablar bien de todas las personas. Voy a hablar bien de todo. Que se imagina qué persona piensa en este momento. ¿Tengo que hablar bien de esa persona? Una vez le dijeron a una señora que siempre hablaba bien de todo el mundo, le dijo, oiga, usted siempre habla bien de todos, ¿es capaz de hablar bien del diablo? Y la mujer dijo, bueno, tenemos que aprender mucho de su perseverancia. Zócalo. O sea, ¿por qué no nos convertimos en personas que hablamos bien de todo el mundo? Y tal vez usted dice, bueno, ¿a mí a qué me afecta todo esto de lo que le está diciendo Pablo a Timoteo? Bueno, recuerda que estos principios que está hablando Pablo a Timoteo nos afectan a todos nosotros en nuestra relación, en nuestra casa, en la iglesia, en la oficina. ¿Qué pasaría
si en lugar de la próxima vez que alguien venga con un chisme o queriendo hablar mal de alguien, tú lo frenas y hablas bien de la persona. ¡Wow! Eso es algo completamente inaudito, ¿verdad? Porque nuestra naturaleza es escuchar el chisme y después divulgarlo también. Pero vamos a hablar únicamente de las cosas que son dignas y buenas. En segundo lugar, dice la palabra de Dios aquí en el verso 20 dice, a los que persisten en pecar, repréndelos. O sea, no solamente dice, ok, hay algunos que vas a venir a escuchar rumores y cosas, dice, no aceptes acusación. Ahora, si el rumor que se está diciendo lo puedes comprobar, lo vas a tener que reprender. Vas a tener que reprender al pastor. Dice, entonces tienes que cuidar de los líderes. ¿De qué manera lo puedes cuidar a tus líderes, a tus pastores? Bueno, practica la corrección. Aquí lo que dice esta palabra, que dice, al que persiste en pecar, repréndelo delante de todos. Esa palabra que dice repréndelos, quiere decir pedir cuentas o reprender severamente, o también se refiere a corrección. El pastor no es intocable, los líderes no son intocables, deben ser respetados, pero cuando hay una falta que es persistente, y aquí dice, y al que persiste en pecar, se debe reprender y corregir. Y escuche, esa es responsabilidad de cada uno de nosotros en la iglesia. Si queremos una iglesia sana, si queremos una iglesia donde el Señor se pueda manifestar y donde el amor se manifieste, si hay pecado, y sobre todo en el pastor, y es algo que es recurrente, se le tiene que reprender al pastor. Se tiene que venir y se detiene el pastor. Hemos visto esto en usted, en esto y esto, y ya repetidas veces. El pastor debe ser lo suficiente humilde para decir, me equivoqué, perdónenme, y ser restaurado. Pero tiene que ser reprendido. ¿Cómo puedes confrontar a alguien que como dice ahí, está recurrentemente cometiendo alguna falta? Bueno, la palabra de Dios también lo dice. En Mateo capítulo 18 dice, si alguien peca contra ti, y no nada más el pastor, sino cualquier persona, si algún hermano de pronto tú sientes que tiene algo contra ti, la Biblia dice, si alguien tiene algo contra ti, ve tú y habla con él. Entonces, nuestra responsabilidad es, yo siento que la persona me vio feo. Yo siento. A lo mejor la persona te vio feo, pero tú sentiste que la persona te vio feo. Dice la palabra de Dios, para que no comiences a armar intrigas tú mismo en tu corazón. No se trata de ir con el chismoso y decir, mira, ¿te acuerdas el hermano fulano entró y me hizo quién sabe qué cara y me la hizo a mí? A mí se me hace que... Y comienzas la intriga y comienzas el chisme y comienzas todo eso. No se trata de formar alianzas de quién está conmigo o en contra de aquel. No se trata, eso no es la manera bíblica de confrontar una situación. Lo que la palabra de Dios dice es lo siguiente. Dice, ve tú y habla con él. Entonces vas y le dices, y oras, y se confronta en amor, se confronta en paciencia, se confronta en compasión. Y después, ya que has orado, ya que vas y le dices, hermano, el otro día que pasaste, no me saludaste. ¿Qué día? No, pues el miércoles. Hermano, ese día traía una diarrea y tenía que correr al baño. Y entonces ahí se aclara la situación, ¿verdad? Entonces, ahora, si realmente es algo que sucede y hablas con él y no, pues, y la persona no lo acepta, entonces dice la palabra, ve con un testigo y hablen los dos con él. Y si no, vas con los ancianos de la iglesia y hablan con él. Entonces Dios también nos da la manera en que podemos tratar, y lo mismo podemos hacer con los pastores. Recuerden, los pastores no somos intocables. Si hay algo que nosotros estamos, y en este caso, si usted siente que yo le estoy faltando en algo, que hay algo en mí que no le gusta, hable conmigo y yo voy a hacer todo lo posible y sobre todo si es un pecadote, que obviamente, si hay un pecado en el pastor tiene que ser responsable y delante de Dios y delante de los hermanos tiene que sacar eso de su vida. Y después le dice, y sé justo e imparcial, porque dice, esto te mando, y fíjese cómo dice el verso 21.
Dice, y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, dice: te ordeno solemnemente en presencia de Dios y de Cristo Jesús y de los ángeles altísimos que obedezcas estas instrucciones sin tomar partido ni mostrar favoritismo por nadie. Es decir, puede ser que uno de los líderes en la iglesia te caiga bien, sea el tu consentido, ¿verdad? Sea que tienes más, que te llegues más con él, pero cuando hay una falta dice, no, tienes que ser justo y tienes que ser imparcial. Tienes que actuar de una manera correcta. Se debe corregir entonces justa e imparcialmente a un líder espiritual por amor a la persona y además por lo que la posición de ese líder representa. Ahora, Pablo también le dice a Timoteo: ten cuidado de nombrar a un pastor. Dice, no impongas con ligereza las manos. En otras palabras dice, recuerda, cuando hay una persona que va a ser un líder espiritual, un pastor en la iglesia, debe de cumplir todos esos requisitos del capítulo 3 de 1 Timoteo. Sobrio, prudente, decoroso, hospedador, no dado al vino. Dice marido de una sola mujer, así comienza. Quiere decir fidelidad a su esposa. Y todos estos requisitos. Dice, pero si tú vas a nombrar a una persona y no cumple con esos requisitos, ten cuidado, no hagas eso porque vas a meter a la iglesia en un problema y tú también te vas a meter en un problema grave. Entonces, honra y respeta a tus pastores por lo que representa su posición, pero también debes de confrontar el pecado. O sea, si hay pecado en los pastores, anímalos, como confrontando y reprendiendo. Así es que anima a tus pastores. Y finalmente le da estas palabras. Le dice, y ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino. Este es el versículo preferido de muchos que les gusta el chupete, ¿va? Les gusta. No, Pablo le dijo a Timoteo, ahí está, ya no uses agua, usa vino. Y sí, claro, ahí nos lo sabemos todos esos versículos, ¿verdad? Y yo me aprendí muy temprano en mi caminar con Cristo. Ahora, tenía que entender por qué, y tenemos que entender lo que le está diciendo es, compórtate correctamente. Para que una iglesia sea sana, debe de cuidar a sus pastores, debe de animar a sus pastores, pero también la iglesia se debe cuidar, los miembros se deben cuidar, se deben comportar correctamente. ¿Y qué quiere decir esto? Le está diciendo Pablo a Timoteo, cuida tu salud. ¿Cómo le está diciendo cuida tu salud? Porque le está diciendo, por causa de tu estómago, ya no bebas agua, sino bebe un poco de vino. ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a un americano si va a nuestros países y se toma una agüita fresca de piña? ¿Qué le da? Sí, se muere, dice, se muere. O sea, ¿por qué? Porque no está acostumbrado ni a las bacterias, ni está acostumbrado a los gérmenes, ni está acostumbrado a todo lo que nuestros sistemas ya están acostumbrados, porque ahí crecimos. No es que el agua esté mal, son diferentes minerales, son diferentes bacterias, son diferentes gérmenes que nosotros ya somos inmunes, porque ahí crecimos. Pero uno que no está acostumbrado a eso, simplemente las sales minerales son muy pesadas y te tomas una agüita. Y Timoteo no vivía en Éfeso, Timoteo era de la región de Galacia. Y cuando viene acá, cada que tomaba agua se podía dar unas pobres enfermadas el pobre. Que Pablo le dice, Timoteo, mira, tú quieres dar un buen testimonio, pero por estar dando un buen testimonio y tomando agua, te estás dando unas enfermedades impresionantes. Mejor lo que debes hacer es, toma un poco de vino para tus problemas estomacales. Ahora, hay alguien que dijo, ¿cómo no era un pastor? ¿Cómo iba a tener problemas estomacales? O sea, si también le dolía el estómago con todos los problemas de la iglesia, ¿verdad? Pero lo que le está diciendo aquí es, ten cuidado, lo que estás haciendo es cuidando tu salud. Y en segundo lugar, no solamente cuida tu salud, sino dice, cuida tu caminar. Escuchen, esto es bien interesante. El pecado siempre sale a la luz. Siempre. Cuando una persona está en pecado, por más que lo oculte, por más que lo ponga abajo de la cama y por más que quiera esconderlo y para que nadie sepa, la Biblia dice que el pecado siempre, siempre va a ser manifestado. Dios es fiel y a Dios le interesa su iglesia. Y cada uno de nosotros tenemos que tener debemos tener eso en mente. Si voy a cometer un pecado, primero,
¿Cuáles son las consecuencias de ese pecado? Piense eso, ¿cuál va a ser la consecuencia? Si yo cometo esto, que ahorita tengo unas ganas de... ¿Qué tal si ahorita tengo unas ganas de ponerme una borrachera? ¿No? ¿Cuáles van a ser las consecuencias de eso? Mira, acá me está saliendo, por acá me está saliendo una movidita así, nadie se va a enterar. ¿Tú crees que nadie se va a enterar? ¿Qué va a pasar? O sea, el pecado siempre se manifiesta. Estás metido en tu cuarto ahí en el internet, ¿verdad? Pensando que nadie te ve. La Biblia dice aquí, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes de que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. El Señor Jesucristo dijo las siguientes palabras. Al Señor Jesucristo no se le escapa ni una sola. El Señor Jesucristo le dijo lo siguiente: no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni nada escondido que no vaya a salir a la luz. Antes, todas las cosas están abiertas y desnudas ante aquel que tenemos que dar cuenta. Qué precioso es Dios, que nos ama, que ama a su iglesia. La iglesia no es un invento del hombre. La iglesia no la inventó alguien para juntar dinero y pagarle a los pastores, para que tengan algo que hacer. El Señor Jesucristo dijo: sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no van a prevalecer contra ellas. El Señor Jesucristo creó y dejó su iglesia para poner a cada uno de nosotros en esa iglesia, para animarnos y para ayudarnos a ir creciendo y a desarrollar el carácter del Señor Jesucristo en cada uno de nosotros. Y en este pasaje nos hace un reto maravilloso a cada uno de nosotros. Uno, anima a tus pastores. Y dos, participa activamente para que tú cuides de tu iglesia. Es tu iglesia. Es donde el Señor te ha puesto. Y si tú hablas mal de tu iglesia, estás hablando mal de ti, porque tú estás en esta iglesia. Entonces, vamos a cerrar nuestros ojos un momento, vamos a orar y nos vamos a preparar para ir allá al bautismo con nuestra hermana Silvia. Vamos a orar. Padre, queremos darte muchas gracias por lo que tú nos hablas a cada uno de nosotros en esta mañana. Gracias por este pasaje, Señor, tan impactante para nosotros, sobre todo aquellos que están llamados al liderazgo, a nuestros pastores. Señor, gracias por los diferentes pastores que tenemos en esta iglesia, por John Mark. Señor, te pido en este momento por él, sobre todo porque está pasando por una prueba muy difícil con la enfermedad de su hija Mía. Señor, te pido por su esposa Bridget. Guárdalo, Señor. Padre, también te pido por Tim, el pastor de educación, por Nathan, el pastor de las siguientes generaciones. Te pido por Jace, te pido por Tyler. Señor, te pido por Ryan, te pido por Peter. Señor, te pido por cada uno de ellos, Señor. Guárdales, bendíceles y gracias por la multitud de pastores que hay aquí, Señor. Yo te pido también por cada uno de mis hermanos en la congregación. Gracias, Señor, por tenerlos, gracias por ponerlos aquí, Señor. Padre, yo les quiero animar y Padre, también gracias porque tú nos motivas a cada uno en esta mañana. Tal vez esta mañana usted ha escuchado este mensaje y esta última parte, hablar del pecado que es manifestado. Cada uno de nosotros sabemos lo que hay en nuestro corazón, pero Dios es misericordioso. Él no quiere reprenderte nada más por reprenderte, sino quiere que tú te pongas de acuerdo con Él y quiere hacer paz contigo. Esta mañana tú puedes recibir el perdón de Dios y una nueva vida, un nuevo propósito para tu vida. Tal vez esta mañana te sientes descarriado, te sientes desubicado, no tienes propósito, hay temores, hay tantas inseguridades. El Señor Jesucristo te dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes, porque mi carga es ligera y fácil es mi yugo. ¿Por qué no vienes hoy al Señor Jesucristo? Dile: Señor Jesús, ven a mi vida, yo te necesito, enséñame. Tú conoces mi situación, tú conoces mis pecados, tú conoces todo lo que yo he hecho, Señor, pero te doy gracias porque tú me amas y porque tú me quieres perdonar. En esta mañana vengo con mi carga, te pido estas cosas en el nombre
Amén.